200 personas me miraban en silencio. Era el funeral de mi esposo, el hombre que amé durante 42 años, y mi propio hijo se levantó frente a todos para destruirme. Mala madre, me llamó. Tú lo mataste con tu amargura. 42 años criando a ese niño que ahora me escupía veneno frente a mi familia, frente al ataúd de su padre. Sentí las miradas. Vi cómo algunas tías asentían. Siempre lo sospechamos, decían sus ojos. Mi hijo esperaba que me quedara callada, que agachara la cabeza, que aceptara su traición en silencio. Pero tenía algo que él no sabía. Cerré los ojos, respiré hondo y saqué mi teléfono. Cuando ese audio comenzó a escucharse en los altavoces, 200 personas escucharon la verdad. Mi hijo palideció. Lo que ese audio reveló destruyó más que a mi hijo. Destruyó todo. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las palabras de Javier seguían resonando en mis oídos como campanas de funeral. Mala madre. Me había llamado mala madre frente a 200 personas, frente a nuestros vecinos de toda la vida, frente a los empleados de la fábrica que Miguel y yo construimos con nuestras propias manos, frente a la familia extendida que nos conocía desde que Javier era un bebé. El dolor en mi pecho no era solo por la humillación. Era porque mi hijo había elegido el funeral de su padre, el día en que yo estaba más vulnerable, más rota, para destrozarme públicamente. Miré el ataúd donde descansaba Miguel, mi esposo. El hombre con quien compartí 42 años de vida. El hombre que me sostuvo en mis peores momentos y celebró conmigo los mejores. Ahí estaba él, silencioso para siempre, y nuestro hijo lo estaba usando como escenario para su traición. Javier continuaba hablando. Su voz temblaba, pero sus palabras eran filosas como vidrio. Mi padre vivió estresado por culpa de ella, siempre con quejas, siempre presionándolo para que yo trabajara más en la empresa. Nunca nos dejó vivir en paz. Nunca fue suficiente para ella. Cada palabra era una mentira tan grande que casi podía verla flotando en el aire. Pero lo peor no eran las mentiras. Lo peor era ver cómo algunas personas asentían, cómo algunas tías comenzaban a murmurar entre ellas, cómo algunos conocidos me miraban con esa expresión que dice, siempre lo sospechamos. La humillación me quemaba la piel, sentía las mejillas ardiendo, las manos me temblaban. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. Tal vez era la rabia, tal vez era el amor por Miguel, tal vez era simplemente que después de 62 años de vida, había aprendido que hay momentos en los que no puedes quedarte callada. Mis ojos recorrieron la sala buscando algo, alguien que me creyera. Y entonces la vi, Lucía, mi sobrina, la hija del hermano de Miguel. Ella estaba sentada a mi izquierda y tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de pena, eran lágrimas de indignación, de rabia. Lucía me miraba con una intensidad que decía, no estás sola. Ella había estado conmigo durante todo el último año. Había vivido prácticamente en mi casa mientras Miguel luchaba contra su enfermedad cardíaca. Había compartido turnos conmigo para bañarlo cuando ya no podía solo, para darle sus medicinas a las 3 de la madrugada, para sostenerle la mano cuando el dolor era tan fuerte que lloraba. Lucía sabía la verdad. Y entonces mi mirada se movió hacia la derecha y encontré a Brenda, la esposa de Javier, mi nuera. Ella estaba sentada con una expresión que me heló la sangre. No era tristeza, no era dolor por la muerte de su suegro, era satisfacción. Sus labios formaban una línea recta, pero sus ojos brillaban.
Estaba disfrutando esto. Estaba disfrutando verme humillada. Estaba disfrutando ver a su esposo destruirme en público. Y en ese momento entendí todo. Esto no había sido idea de Javier. Bueno, tal vez sí. Pero Brenda había sido la arquitecta. Ella había plantado las semillas. Ella había regado el veneno. Brenda siempre nos había mirado con desprecio. Venía de una familia con dinero. Su padre tenía negocios grandes. Para ella, nuestra fábrica textil era un negocio de clase baja. Algo vergonzoso. Algo que su esposo universitario no debería tener que tocar. La había escuchado decir más de una vez que Javier merecía algo mejor que trabajar con obreros, que su educación lo había preparado para cosas más importantes. Javier seguía hablando, pero yo ya no escuchaba sus palabras exactas. Solo escuchaba el tono de alguien que había ensayado este discurso, de alguien que había sido convencido de que esto era lo correcto. Mi hijo no era malo, era débil. Y en ese momento, parada frente al ataúd de mi esposo, entendí que había criado a un hombre débil, un hombre que prefería complacer a su esposa antes que honrar a su padre muerto, un hombre que estaba dispuesto a destruir a su madre para mantener la paz en su matrimonio. Las 200 personas seguían mirándome, algunas con lástima, otras con juicio, otras simplemente incómodas, sin saber qué hacer con esta escena tan terrible. Los empleados de la fábrica estaban ahí, 40 personas que habían trabajado con Miguel durante años, que lo conocían, que sabían cómo era realmente. Vi a don Roberto, el supervisor de corte, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Vi a doña María, la encargada de empaque, limpiándose lágrimas de indignación. Ellos sabían que esto era mentira, pero nadie decía nada, porque en un funeral uno no interrumpe. En un funeral uno guarda silencio. En un funeral la familia tiene la palabra. Y Javier estaba usando ese silencio obligado como su escudo. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sentía que me ahogaría si no respiraba. Sentía que el piso se movía bajo mis pies. Sentía que el mundo entero me había dado la espalda. Y entonces recordé, 2 semanas atrás, una de las pocas veces que Javier había venido a visitar a su padre. Miguel ya casi no podía levantarse de la cama. Había tenido otra crisis cardíaca y los doctores nos habían dicho que era cuestión de tiempo. Yo estaba exhausta. No había dormido bien en meses. Lucía estaba conmigo, pero ella también necesitaba descansar. Javier llegó esa tarde. Se quedó tal vez 1 hora. Dijo que tenía una cena importante de trabajo. Brenda ni siquiera entró a la casa. Se quedó en el auto. Después de que Javier salió de la habitación de Miguel, yo lo escuché hablando por teléfono en el patio. Algo en su tono me alertó. No era la voz de alguien hablando de trabajo. Era la voz de alguien hablando de planes, de estrategias. Fui a la ventana que da al patio. Me quedé ahí, escuchando fragmentos de la conversación. Y cuando entendí de qué estaba hablando, cuando entendí lo que estaban planeando, saqué mi teléfono. Grabé varios momentos de esa llamada. Pequeños segmentos que duraban algunos segundos cada uno. Eran las partes donde las palabras llegaban claras, sin el ruido del viento o los pájaros. No sabía si alguna vez las usaría, pero algo dentro de mí, tal vez el instinto de supervivencia, tal vez la intuición de una madre que conoce a su hijo, me dijo que necesitaría esa evidencia. Pasé días después revisando esas grabaciones, escuchándolas una y otra vez. Cada palabra era como un cuchillo que se enterraba más profundo. Comprendí que lo que mi hijo planeaba no era un impulso del momento. Era calculado, era cruel, era real. Y ahora, parada en este funeral, humillada frente a 200 personas, con mi hijo llamándome mala madre, con mi nuera sonriendo satisfecha, supe que había llegado el momento. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Lucía se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo. Se levantó de su asiento y caminó hacia mí. No dijo nada. Solo se paró a mi lado. Su presencia era un escudo, era apoyo silencioso.
Era la familia real cuando la sangre te abandona. Los murmullos aumentaron cuando me vieron con el teléfono. Javier finalmente terminó su discurso venenoso y comenzó a caminar de regreso a su asiento. Pero yo di un paso adelante. «Espera», dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, más clara. Javier se detuvo. Me miró con esa expresión de hijo que cree que ya ganó. «Tengo algo que todos deben escuchar», continué. Caminé hacia el sistema de sonido de la funeraria. El encargado, un señor mayor que había conocido a Miguel, me miró con confusión, pero no me detuvo. Conecté mi teléfono a los altavoces. El silencio en la sala era absoluto ahora. Ni un murmullo, ni una tos. 200 personas conteniendo la respiración. Javier estaba pálido. Brenda había perdido su expresión de satisfacción. Algo en su rostro cambió. Miedo, reconocimiento. Ella sabía lo que venía. Presioné play. Los primeros segundos solo se escuchó ruido de fondo. El viento en el patio. Pájaros. Y entonces, la voz de Javier llenó la sala. Mamá llamó llorando otra vez. Dice que papá tuvo otra crisis, que vaya urgente. Todas las cabezas se voltearon hacia él. Javier estaba congelado en su lugar. Vi cómo abría la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué había llevado a mi propio hijo a este momento de traición? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Y qué sería de nosotros cuando ese audio terminara de sonar? Quédate conmigo, porque lo que estaba por revelarse cambiaría todo para siempre. Me llamo Carmen. Tengo 62 años y acabo de quedarme viuda. Mi esposo Miguel murió hace 3 días. Tenía 65 años. Nos casamos cuando yo tenía 20 y él 22. Estuvimos juntos 42 años. 42 años que ahora parecen un sueño lejano. Tenemos un solo hijo, Javier. 38 años. Casado con Brenda hace 10 años. Y un nieto precioso de 8 años que es la luz de mis ojos, aunque ahora lo vea tan poco. Miguel y yo éramos jóvenes cuando nos casamos. No teníamos nada más que amor y ganas de trabajar. Cuando Javier tenía 8 años, Miguel tuvo una idea. Conocía el negocio textil porque había trabajado en una fábrica desde los 16. Sabía cómo funcionaban las máquinas. Sabía sobre telas y cortes y producción. Usamos todos nuestros ahorros para comprar 2 máquinas de costura industriales viejas. Las instalamos en un local pequeño que rentamos en una zona industrial. Así comenzó nuestro taller. Al principio éramos solo nosotros 2. Yo cosía. Miguel cortaba la tela y hacía las ventas. Trabajábamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Javier se quedaba con mi mamá mientras trabajábamos. Los fines de semana lo llevábamos al taller. Jugaba entre las telas mientras nosotros seguíamos produciendo. Poco a poco fuimos creciendo. Contratamos a nuestro primer empleado, luego a 2 más, luego a 5. Compramos más máquinas. Rentamos un local más grande. En 20 años convertimos ese pequeño taller en una fábrica mediana. No somos millonarios. Nunca lo fuimos. Pero tenemos una buena vida. La fábrica tiene 40 empleados ahora. Producimos ropa para tiendas departamentales. Tenemos contratos estables. Generamos buenos ingresos. Compramos una casa linda en un barrio tranquilo. Le pagamos la universidad a Javier. Una universidad privada. Administración de empresas. Lo mejor que podíamos darle. Miguel siempre soñó con que Javier tomara el negocio algún día, que aprendiera todo desde cero como lo hicimos nosotros, que conociera cada máquina, cada proceso, cada empleado, que valorara lo que tanto nos costó construir. Pero Javier nunca quiso. Decía que su educación universitaria lo había preparado para cosas más grandes, que trabajar en una fábrica era para gente sin estudios, que él merecía algo mejor. Nos dolió escucharlo, pero respetamos su decisión. O al menos lo intentamos. Cuando Javier se casó con Brenda hace 10 años, Miguel le ofreció un puesto en la empresa. Asesor administrativo. Un título elegante para que Javier no se sintiera menos. Brenda también entró como asesora. Les pagábamos un salario generoso. 20,000 pesos mensuales a cada uno. Por ir a la oficina unas horas al día, por firmar papeles,
por hacer tareas que ni siquiera eran necesarias la mayoría del tiempo. Nunca pisaron el área de producción. Nunca conocieron a los empleados por sus nombres. Nunca aprendieron cómo funcionaba realmente el negocio que los mantenía. Brenda venía de una familia diferente a la nuestra. Su padre tenía una empresa de importaciones. Manejaban millones de pesos. Tenían casa grande, autos del año, viajes al extranjero. Para ellos, nuestra fábrica era pequeña, insignificante. Brenda nunca lo dijo abiertamente al principio, pero lo sentías en su forma de mirar. En cómo arrugaba la nariz cuando visitaba la fábrica. En cómo se quejaba del olor a tela nueva. En cómo llamaba a los empleados, la gente de ahí abajo. Lucía es diferente. Ella es la hija del hermano menor de Miguel. Su padre murió hace 10 años en un accidente de auto. Lucía tenía 25 años. Había estudiado contabilidad, pero no encontraba trabajo. Su mamá había muerto cuando ella era niña. No tenía más familia cercana. Miguel la trajo a vivir con nosotros por un tiempo. Le ofreció trabajo en la fábrica. «Mientras consigues algo mejor», le dijo. Pero Lucía nunca se fue. Comenzó operando una máquina de costura. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas, aprendía, observaba. Los empleados la adoptaron como su hija. Miguel vio en ella lo que nunca vio en Javier: pasión, dedicación, respeto por el trabajo. Año tras año, Lucía fue ascendiendo. Supervisora, jefa de producción, gerente de operaciones, y finalmente hace 3 años, gerente general. Los empleados la aman, porque ella sabe lo que es trabajar duro, porque ella conoce cada máquina por su nombre, porque ella se ensucia las manos cuando es necesario. Hace un año Miguel comenzó a sentirse mal, dolores en el pecho, falta de aire. Los doctores dijeron que su corazón estaba fallando. Hipertensión, estrés, años de trabajo duro cobrando su precio. Necesitaba descansar, necesitaba cuidados, necesitaba a su familia. Yo dejé todo para cuidarlo. Cada medicina, cada cita médica, cada momento de dolor. Pero no podía hacerlo sola. Miguel pesaba mucho para que yo lo moviera sola cuando necesitaba ayuda. Necesitaba brazos más jóvenes. Llamamos a Javier. 1 vez, 2 veces, 10 veces. «Estoy ocupado, mamá. Tengo una reunión importante. Brenda y yo tenemos planes. La próxima semana prometo que voy». Lucía apareció sin que la llamáramos. «Tía, me voy a quedar unos días para ayudar». Esos días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Lucía prácticamente vivió en nuestra casa durante el último año de vida de Miguel. Dormía en el sofá de la sala. Se levantaba en las madrugadas cuando Miguel tenía crisis. Lo ayudaba a bañarse porque yo no tenía fuerza suficiente. Cocinaba, limpiaba, trabajaba en la fábrica durante el día y cuidaba a Miguel por las noches. Todo mientras mi hijo, mi única sangre, apenas visitaba. Hace 2 semanas Javier vino. Miguel estaba muy mal ese día. Apenas podía hablar. Los doctores nos habían dicho que era cuestión de días. Javier se quedó 1 hora. Brenda ni siquiera entró. Cuando Javier salió al patio a hacer esa llamada, yo escuché. Y grabé fragmentos. Y ahora esos audios estaban sonando en el funeral de Miguel frente a 200 personas. ¿Qué dirían todos cuando escucharan la conversación completa? ¿Qué pasaría con mi hijo? ¿Qué pasaría conmigo? Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La voz de Javier seguía sonando en los altavoces. Mamá llamó llorando otra vez. Dice que papá tuvo otra crisis, que vaya urgente. Todas las miradas estaban sobre mi hijo ahora. Ya no sobre mí, sobre él. Vi cómo intentaba moverse, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado por el shock, por el miedo, por la certeza de que su mundo estaba a punto de colapsar. Entonces se escuchó la voz de Brenda, aburrida, fastidiada, sin una pizca de compasión. «Ay, Javier, siempre es urgente. Tu madre es dramática. Deja que Lucía maneje todo. Para eso está viviendo ahí prácticamente». Sentí como Lucía se tensaba a mi lado. Escuchar esas palabras,
escuchar cómo la reducían a una empleada, a una herramienta útil, cuando ella había dado tanto, cuando ella había sacrificado su propia vida para cuidar a un hombre que ni siquiera era su padre. Varias personas en la sala voltearon a ver a Lucía. Los empleados de la fábrica la miraban con lágrimas en los ojos. Ellos sabían. Ellos la habían visto llegar exhausta al trabajo después de noches sin dormir cuidando a Miguel. La habían visto llorar en su oficina cuando Miguel tenía una mala crisis. La habían visto mantenerse fuerte cuando nosotros nos derrumbábamos. El audio continuaba. La voz de Javier otra vez. Siento culpa. Mi papá realmente está mal. Un suspiro. Un momento de duda en su voz. Por un segundo, solo un segundo, sonaba como mi hijo, como el niño que yo crié, como alguien que tenía conciencia. Brenda no le dio espacio a esa conciencia. Tu padre está viejo, cariño. Es inevitable. Ya vivió su vida. Escuché jadeos en la sala. Alguien murmuró, Dios mío. Una tía se llevó la mano a la boca. Incluso las personas que antes habían asentido con el discurso de Javier, ahora lo miraban diferente. Miguel no había sido solo mi esposo. Había sido hermano, tío, primo, amigo, jefe. Para muchas de las personas en esa sala, Miguel había sido importante. Y escuchar a su nuera decir con tanta frialdad que ya había vivido suficiente, que su muerte era inevitable entonces, ¿para qué molestarse? Era demasiado, era cruel, era inhumano. Javier habló de nuevo en el audio. Pero tal vez debería visitarlo más, pasar tiempo con él. Por favor, hijo, pensé. Por favor, defiende a tu padre aunque sea en esta grabación, aunque sea en este momento que ya pasó. Demuéstrame que algo de ti sigue siendo el niño que crié. Brenda destruyó esa esperanza con sus siguientes palabras. ¿Y perder nuestros fines de semana? Por favor. Además, tú ya eres parte de la dirección de la empresa. El dinero del negocio ya es prácticamente nuestro. Ahí estaba. La verdad desnuda, cruda, sin adornos. No les importaba a Miguel, no les importaba su sufrimiento, solo les importaba el dinero. Solo les importaba la herencia. Solo les importaba que el viejo muriera rápido para poder tomar lo que creían que les pertenecía. Vi a don Roberto, el supervisor de corte, levantarse de su asiento. Tenía los puños cerrados, la cara roja. Don Roberto había trabajado con Miguel durante 20 años. Lo consideraba su hermano. Vi cómo doña María le ponía una mano en el brazo, pidiéndole calma. Pero todos los empleados tenían la misma expresión: indignación, rabia, dolor. El audio seguía. Había un pequeño silencio, luego otra parte de la conversación. Javier mencionando que yo insistía en que debería aprender el negocio desde cero, que Miguel quería que conociera cada proceso, que trabajara en producción como había hecho Lucía. Y Brenda riéndose, riéndose. Su risa sonaba como vidrios rotos en el silencio de la funeraria. ¿Tú? ¿En el piso de la fábrica entre obreros? Estudiaste administración en la universidad, Javier. No naciste para trabajar con las manos como tu prima. Tú tienes clase. La palabra clase cayó como veneno. Los empleados, la gente trabajadora que había construido el negocio con sus manos, que se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo, que sostenía a sus familias con el trabajo honesto. Eran obreros, sin clase, sin valor, solo herramientas. Vi a Lucía temblar, no de miedo, de rabia contenida. Ella había comenzado en esas máquinas. Ella había sido una de esos obreros sin clase y había llegado a gerente general por su esfuerzo, por su dedicación, por su capacidad, no por su apellido, no por su sangre, por su trabajo. Javier intentaba defenderse en el audio. A veces pienso que tienen razón, que debería esforzarme más. Qué triste escucharlo, qué patético, porque no se estaba defendiendo realmente. Solo estaba expresando dudas que nunca se convertirían en acciones. Brenda lo aplastó inmediatamente. No seas ridículo. Cuando tu padre muera, van a heredar todo de todas formas. La empresa, la casa, los ahorros. Todo será nuestro. Ahí estaba otra vez. Cuando tu padre muera. No sí.
cuándo, como si ya lo hubieran enterrado, como si ya estuviera muerto. Esto había sido grabado hace apenas 2 semanas. Miguel todavía estaba vivo, luchando, sufriendo, esperando a su hijo. Y su hijo estaba en el patio planeando su herencia. La siguiente pregunta de Javier me rompió lo poco que quedaba de mi corazón. ¿Y mi mamá? Brenda no dudó ni un segundo. Tu madre puede vivir sola o irse con Lucía si son tan unidas. No vamos a tenerla en nuestra casa opinando sobre cómo criamos a nuestro hijo, mi nieto, el niño que yo había cuidado desde que nació, al que le había enseñado a caminar, a quien le leía cuentos, que me llamaba abuelita linda. Ellos planeaban alejarme de él, planeaban sacarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo, como si fuera una carga, como si mis 42 años de matrimonio, mi vida entera dedicada a esa familia, no significaran nada. Javier dudaba en el audio. Suena cruel. Al menos eso. Al menos reconocía que era cruel, pero Brenda tenía la respuesta perfecta. Otro segmento del audio comenzó. Cuando llegue el funeral, vas a culpar a tu madre. Di que ella presionaba mucho a tu padre con exigencias sobre el negocio, que por eso se estresó y enfermó su corazón. Silencio absoluto en la sala. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos acababan de escuchar la confesión, el plan, la estrategia. Todo lo que Javier había dicho minutos antes, todas esas acusaciones, todas esas mentiras, habían sido planeadas, ensayadas, calculadas. No había sido un arranque de dolor, no había sido el duelo hablando, había sido maldad pura, manipulación, traición premeditada. Y el audio no había terminado. Javier preguntaba, ¿culpar a mi mamá? Su voz sonaba insegura, pero no lo suficiente para negarse. No lo suficiente para defender a su madre, solo lo suficiente para dudar. Brenda le daba las instrucciones precisas. Sí, así la familia verá que ella era el problema. Nadie cuestionará que no queramos hacernos cargo de ella después, y nadie dudará que merecemos heredar todo. Ahí estaba el plan completo. Destruirme públicamente para justificar abandonarme, para que la familia pensara que me lo merecía, para que cuando me dejaran sola, todos dijeran, es que Carmen era difícil, para que cuando se quedaran con todo y a mí no me dieran nada, la gente dijera, es que ella se lo buscó, y Javier había aceptado. Tal vez con dudas, tal vez con culpa, pero había aceptado. Otro fragmento comenzó. Brenda hablando sobre vender mi casa. Es demasiado grande para una vieja sola. Usar ese dinero para comprarse un auto de lujo, un BMW. Ya lo tenía elegido, planeando gastar el dinero de mi casa en un auto antes de que Miguel estuviera siquiera enterrado. Luego mencionó a Lucía. Y lo primero que haremos en la empresa es sacar a Lucía de la gerencia. No voy a tolerar que una simple operaria que tuvo suerte tenga más poder que nosotros. Lucía apretó mi mano, respiraba profundo, manteniendo la compostura, pero yo sentía cómo temblaba, cómo le dolía. Escuchar que todo su trabajo, todos sus años de esfuerzo, todas sus noches sin dormir, eran reducidos a suerte, a un capricho, a algo que no merecía. Javier intentaba defenderla débilmente en el último fragmento. Lucía ha trabajado mucho. Pero Brenda lo cortaba con crueldad. Lucía es una empleada. Tú eres el hijo. Hay diferencia. La sala quedó en silencio sepulcral cuando el audio terminó. Nadie hablaba. Nadie se movía. 200 personas acababan de escuchar la verdad. La verdad sobre quién era realmente mi hijo. La verdad sobre quién era su esposa. La verdad sobre quién había estado ahí realmente para Miguel en sus últimos días. Javier estaba pálido como un muerto. Las piernas parecían no sostenerlo. Se tambaleaba ligeramente. Brenda tenía el rostro completamente rojo. Mitad vergüenza, mitad rabia. Miraba alrededor como un animal acorralado, buscando una salida, buscando a alguien que la defendiera. Nadie la miraba con comprensión, solo con desprecio. Con asco, con decepción. Los empleados de la fábrica estaban de pie ahora, todos ellos, 40 personas formando una barrera silenciosa entre ellos y Javier, entre ellos y Brenda.
protegiendo a Lucía, protegiéndome a mí. Don Roberto tenía lágrimas corriendo por su rostro. Un hombre de 50 años que había trabajado toda su vida con sus manos. Llorando. Por Miguel, por mí, por la traición que acabábamos de presenciar todos. Detuve el audio, guardé mi teléfono. Y finalmente, después de semanas de silencio, después de meses de aguantar, después de años de ser la madre comprensiva, la madre paciente, la madre que siempre perdonaba, alcé la voz. ¿Qué palabras encontraría para responder a semejante traición? ¿Cómo enfrentaría a mi hijo frente a todos? ¿Y qué verdades todavía faltaban por revelarse? No te vayas porque las confesiones más devastadoras apenas estaban por comenzar. Javier intentó caminar hacia mí. Sus piernas temblaban. Balbuceaba palabras sin sentido. Mamá, yo puedo explicar. Eso fue, no es lo que parece. Yo estaba. Pero Lucía se interpuso entre nosotros. Físicamente, su cuerpo pequeño de repente parecía una muralla. No te le acerques, ya hiciste suficiente. Su voz era firme, clara, protectora. Alcé una mano deteniéndolos a ambos. Esto era mi responsabilidad, mi hijo, mi dolor, mi verdad por decir. Comencé a hablar. Mi voz salió quebrada al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Mi hijo acaba de llamarme mala madre. Dice que mi amargura mató a su padre. Hice una pausa. Miré a las 200 personas frente a mí. Pero todas estas personas aquí presentes conocen otra historia. Los empleados de nuestra fábrica vieron quién trabajó hasta su último día de salud. Me volteé hacia don Roberto, hacia doña María, hacia todos los trabajadores que habían visto a Miguel día tras día. Ustedes vieron a Miguel en la fábrica incluso cuando ya no debía estar ahí. Vieron su amor por ese negocio que construimos juntos. Don Roberto asintió, con fuerza, con convicción. Doña María se levantó de su asiento, una mujer de 60 años, con el pelo blanco recogido en un moño, con las manos marcadas por años de trabajo. Don Miguel trabajó hasta que el corazón no le dio más. Doña Carmen lo cuidaba y él se escapaba a supervisar la producción porque amaba ese negocio, porque era su legado. Otro empleado se levantó, Luis, un hombre joven que había comenzado hace 5 años. Y don Javier nunca pisó el área de producción, ni una sola vez en todos estos años. Más voces comenzaron a llenarse unas sobre otras. No todos hablaban, pero varios más confirmaban con gestos, con lágrimas, con miradas que decían más que palabras. Don Miguel lloraba en su oficina cuando don Javier no contestaba sus llamadas. Un día me dijo que no sabía dónde había perdido a su hijo. Cada testimonio era un clavo. Cada palabra era una verdad que no podía ser negada, porque no venían de mí, venían de testigos, de gente que no tenía razón para mentir, de gente que había estado ahí. Continué hablando. Durante el último año, mientras mi esposo luchaba por su vida, yo lo cuidé cada día. Le di sus medicinas a las horas exactas que el doctor indicaba. Lo bañé cuando ya no podía solo. Lo sostuve cuando lloraba de dolor. Lo acompañé en las noches cuando el miedo a morir lo mantenía despierto. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Lucía, mi sobrina, dejó su vida para venir a ayudarme. Dormía en el sofá de mi sala para estar cerca si Miguel necesitaba algo en la noche. Trabajaba todo el día en la fábrica y regresaba a cuidar a su tío toda la noche. Lucía tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero se mantuvo fuerte. Tomó la palabra con voz temblorosa. Mi tío Miguel me dio trabajo cuando no tenía nada. Me enseñó este negocio. Me trató como hija. Fue más padre para mí que mi primo es hijo para ustedes. Se volteó hacia Javier con una mirada que mezclaba dolor y rabia. Yo estuve ahí, Javier. Te llamamos 30, 40 veces pidiéndote que vinieras. Tu padre preguntaba por ti en sus momentos más débiles. Decía tu nombre cuando el dolor era muy fuerte. Te buscaba con los ojos cuando entraba alguien a la habitación, esperándote, siempre esperándote. Javier tenía la cabeza baja. No podía sostener la mirada de nadie. Los empleados siguieron compartiendo lo que habían visto.
Doña Lucía tuvo que faltar al trabajo para cuidar a don Miguel porque don Javier no venía. Don Miguel guardaba el teléfono siempre en su mesa de noche. Lo vi más de una vez mirándolo, esperando una llamada que nunca llegaba. Cada testimonio rompía un pedazo más del personaje que Javier había intentado crear. El hijo preocupado, el hijo que sufría, el hijo que culpaba a su madre por el estrés de su padre. Todo era mentira. Y ahora todos lo sabían. Javier intentó defenderse con voz débil. El audio está fuera de contexto. Brenda me presionaba. Yo no quería. Lo interrumpí. Con firmeza. Con claridad. No culpes a tu esposa de tu propia cobardía. Tú decidiste abandonar a tu padre. Tú decidiste humillarme hoy en su funeral. Tú, nadie te obligó. Saqué un sobre de mi bolso. Lo había traído preparado. Sabía que este momento llegaría de una forma u otra. Y ya que estamos revelando verdades, hay algo más que todos deben saber. La sala entera estaba en completo silencio nuevamente, expectante, asustada, curiosa. Todos querían saber qué más vendría. Saqué los papeles del sobre. No era el testamento completo. Era una carta. Una carta que Miguel había escrito 2 meses antes de morir y había dejado con el notario, con instrucciones de que se leyera si él moría. El notario me la había entregado ayer. Tu padre escribió esto cuando supo que su corazón estaba fallando, cuando supo que tal vez no tendría mucho tiempo. Comencé a leer en voz alta, despacio, claramente. A quien corresponda. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepan algunas cosas sobre mi empresa y mi familia. He trabajado toda mi vida para construir este negocio. Mi esposa Carmen trabajó a mi lado cada día. Juntos lo levantamos desde cero. Este legado no es solo mío, es nuestro. Mi hijo Javier tiene talento, tiene educación, pero nunca quiso aprender el negocio desde abajo. Nunca valoró lo que construimos, y ahora que estoy enfermo, apenas viene a verme. Vi cómo Javier se encogía con cada palabra, como si las letras de su padre muerto lo golpearan físicamente. Por eso he decidido lo siguiente. La empresa queda bajo dirección de mi esposa Carmen como presidenta, y Lucía, mi sobrina, como vicepresidenta y gerente general. Ellas conocen este negocio, ellas lo aman, ellas lo merecen. Vi cómo Javier se ponía más pálido, como si toda la sangre se le fuera de la cara. Brenda se levantó a medias de su asiento, pero volvió a caer. Continué leyendo. Para mi hijo Javier, dejo una oportunidad. Si quiere heredar esta empresa algún día, deberá ganársela como yo la gané, con trabajo y sacrificio. Deberá empezar desde abajo, trabajar en producción, aprender cada proceso bajo supervisión de Lucía, desde operar las máquinas hasta entender cada etapa de fabricación. Solo cuando demuestre que conoce este negocio, que lo valora, que puede dirigirlo con conocimiento real, solo entonces podrá heredar, no antes. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj en la pared de la funeraria. Doblé los papeles. Miré directamente a Javier. Tu padre te dio una oportunidad, más de lo que mereces después de abandonarlo, después de no estar ahí cuando te necesitaba, después de planear humillarme en su funeral. Brenda finalmente explotó. Se levantó de su asiento con tanta fuerza que la silla cayó hacia atrás. ¡Esto es absurdo! Javier tiene una carrera universitaria. No vamos a trabajar como obreros. No vamos a humillarnos así. La miré con la frialdad que merecía. Los obreros que tanto desprecias sostienen la empresa que tú querías heredar sin esfuerzo. Ellos crean cada prenda con sus manos. Llegan temprano, se quedan tarde, conocen el valor del trabajo real. Brenda estaba fuera de control ahora, gritando. «Javier, vámonos. No vamos a quedarnos aquí a escuchar esto. Tu madre está loca. Vámonos ahora». Pero Javier no se movía. Estaba en shock. Su mundo había colapsado completamente. Todo lo que había planeado, todo lo que había esperado, todo había desaparecido en minutos. Saqué otro papel del sobre. Y sobre la casa donde vivimos 42 años, donde criamos a nuestro hijo. Hice una pausa. Miré a Lucía con todo el amor que sentía por ella. Miguel escribió que quería que fuera para Lucía, la hija que estuvo presente cuando la sangre nos abandonó.
Lucía abrió los ojos enormes. Negaba con la cabeza con vehemencia. Tía Carmen, no. Yo no puedo aceptar. Esa es tu casa. No puedo. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz se quebraba. No puedo quitarte tu hogar. No puedo hacer eso. Pero yo ya había tomado la decisión. Lucía, tú cuidaste a tu tío en esa casa cuando su propio hijo no quiso. Tú dormiste en ese sofá incómodo durante meses para estar cerca si lo necesitaba. Tú lloraste en esas habitaciones cuando él sufría. Lucía seguía negando. Pero es tu casa, tía, donde tú viviste con tío Miguel, donde tienes tus recuerdos. No puedo. Por eso mismo quiero que sea tuya, para que esos recuerdos no se pierdan, para que alguien que amó a Miguel tanto como yo viva ahí, para que esa casa siga siendo un hogar y no solo un bien raíz. La abracé mientras ella lloraba. Además, viviremos juntas. Seremos familia en esa casa, la familia que elegimos ser. Javier reaccionó por primera vez con emoción real, no calculada, no planeada. Mamá, esa es mi casa, ahí crecí, no puedes dársela a ella. Lo miré fijamente. Lucía también creció ahí estos últimos años. Ella se convirtió en familia ahí. Ella merece ese hogar porque ella estuvo ahí cuando más falta hacía. Lucía seguía llorando. Intentaba hablar, pero las palabras se ahogaban en llanto. Finalmente logró decir entre sollozos: Tía, si aceptó es solo porque viviremos juntas, porque será nuestro hogar. De las dos, la abracé fuerte, con todo el amor que hubiera querido darle a mi hijo, pero que él nunca supo recibir. Así será, mi niña, nuestro hogar. Brenda arrastraba a Javier hacia la salida, gritando insultos. ¡Vieja loca! Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto legalmente. No pueden hacernos esto. Algunos familiares de Brenda lo siguieron, avergonzados, sin saber qué hacer, sin poder defender lo indefendible. Pero la mayoría de las personas se quedaron. Los empleados se acercaron a Lucía y a mí. Formaron un círculo protector. Don Roberto me abrazó. Doña Carmen cuenta con todos nosotros. Don Miguel estaría orgulloso. Doña María abrazó a Lucía. Mija, te lo mereces todo. Todo. Caminé de regreso al ataúd de Miguel. Puse mi mano sobre el féretro. El metal estaba frío. Tan frío como el vacío que sentía en mi pecho. Me incliné y susurré solo para él. Lo hice, amor. Dije la verdad, como tú querías. Defendí tu memoria. Defendí nuestro legado. Defendí mi dignidad. Espero que estés orgulloso. Y ahí, junto al ataúd de mi esposo, rodeada de la familia que había elegido y no de la que había parido, finalmente permití que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de humillación ahora, eran lágrimas de liberación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que vendría en los siguientes días cambiaría todo nuevamente. ¿Lograría Javier redimirse o seguiría hundiéndose? Sigue conmigo porque aún faltaba ver cómo esta familia rota intentaría sanar. Los días después del funeral fueron extraños, como vivir en una realidad que no terminas de entender, como despertar cada mañana y recordar que tu vida cambió para siempre. Esa misma noche, después de que todos se fueron, después de que enterramos a Miguel, después de que regresamos a la casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier. Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 10 veces. No contesté. Llegaron los mensajes. Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Puedo explicar todo. No fue mi intención lastimarte. Brenda me presionó. Por favor, mamá. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero yo no tenía energía para responder. No tenía palabras. No tenía perdón preparado. Bloqueé su número. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar lo que había pasado sin escuchar sus excusas. Lucía y yo comenzamos los trámites legales inmediatamente. La transferencia de la casa requería documentación, escrituras, notario. Yo firmé la cesión de derechos voluntariamente, sin presión,
sin obligación, porque era mi decisión, porque quería que Lucía tuviera ese hogar que tanto merecía. El abogado nos explicó que tardaría algunas semanas en completarse el registro. Pero la decisión ya estaba tomada. Era irrevocable. En la empresa también había trámites. Miguel había dejado todo documentado con el notario. Su carta testamentaria especificaba claramente la estructura de dirección. Pero igual tuvimos que reunir a los accionistas, presentar los documentos ante el registro mercantil, hacer oficial mi nombramiento como presidenta y el de Lucía como vicepresidenta. Hubo intentos de contestación. Brenda contrató un abogado que intentó argumentar que el testamento era inválido, que Miguel no estaba en sus cabales cuando lo escribió, pero el notario tenía certificados médicos que probaban lo contrario. Miguel había sido evaluado por 2 doctores independientes antes de firmar. Estaba completamente lúcido. Sabía exactamente lo que hacía. Después de semanas de intentos legales fallidos, el abogado de Brenda se retiró del caso. No había nada que hacer. El testamento era sólido. Los empleados mostraron su apoyo de formas que nunca esperé. La producción aumentó, como si cada uno de ellos quisiera honrar la memoria de Miguel trabajando más duro, como si cada prenda cosida fuera un homenaje. Don Roberto me dijo una mañana: «Doña Carmen, don Miguel nos enseñó a trabajar con orgullo. Vamos a mantener vivo ese orgullo». Y lo hicieron, cada día, con dedicación, con amor. Una semana después del funeral, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté sin pensar. Era Brenda. No para pedir perdón, no para ofrecer condolencias tardías, para exigir: «Carmen, necesitamos hablar sobre la herencia. Lo que Miguel dejó escrito no es justo. Javier es el hijo. Javier merece la empresa. No vas a salirte con la tuya». Le colgué el teléfono. Bloqueé ese número también. No tenía tiempo ni energía para su codicia. No tenía ganas de escuchar más mentiras. 2 semanas después, un sábado por la mañana, alguien tocó la puerta. Lucía estaba en la fábrica supervisando un pedido urgente. Yo estaba sola. Abrí la puerta y ahí estaba Javier. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras profundas, la ropa arrugada. Había perdido peso. Se veía como alguien que no había dormido bien en días. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo». No lo dejé entrar inmediatamente. Me quedé en la puerta, mirándolo, viendo a este hombre de 38 años que seguía siendo mi hijo, aunque hubiera intentado destruirme. «Tienes 5 minutos», le dije finalmente. Entramos a la sala misma sala donde Lucía había dormido en el sofá durante meses, la misma sala donde Miguel se sentaba en su sillón favorito, la misma sala donde habíamos sido familia alguna vez. Javier se sentó en el borde del sofá, las manos temblándole, la mirada en el piso. «Mamá, lo siento todo. El audio, el funeral, abandonar a papá, todo». Las palabras salían entrecortadas, entre lágrimas. «Brenda me manipuló. Me convenció de que ustedes eran el problema. Me hizo creer que merecíamos más, que no teníamos que esforzarnos, que solo era cuestión de esperar». Lo escuché en silencio. Mi corazón de madre todavía sentía dolor al verlo así. Destruido, arrepentido, roto. Pero no era un dolor que me hiciera ceder. Era un dolor que me hizo entender algo importante. Había criado a un hijo que prefería el camino fácil. Un hijo que dejaba que otros pensaran por él. «Javier», dije cuando terminó de hablar, «Brenda no te obligó a nada. Tú elegiste escucharla. Tú elegiste no visitar a tu padre. Tú planeaste humillarme en el funeral. Tú». Lloró más fuerte. Lo sé, mamá. No tengo excusa. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Fui todo lo que tú y papá no merecían». Por lo menos era honesto ahora. Por lo menos no estaba culpando solo a Brenda. Por lo menos estaba aceptando su responsabilidad. «Tu padre dejó un camino para ti», le dije. «Si lo quieres tomar, si realmente quieres cambiar, las condiciones están claras». Le expliqué todo. Trabajar en la fábrica, desde el nivel más básico, aprender cada proceso, cada máquina, cada detalle, bajo las órdenes de Lucía,
sin privilegios, sin trato especial, como cualquier empleado nuevo. Comenzarás a las 6 de la mañana, terminarás a las 6 de la tarde, te ensuciarás las manos, te cansarás, te dolerá el cuerpo, pero aprenderás lo que tu padre intentó enseñarte toda la vida. Javier aceptó, con lágrimas, con desesperación. Haré lo que sea, mamá, lo que sea. Solo dame una oportunidad, le advertí. No es para mí que lo harás, es por el legado de tu padre, y para enseñarle a tu hijo lo que es el trabajo real, para que él no crezca creyendo que el dinero cae del cielo. Mencioné a mi nieto y vi cómo Javier se quebraba aún más. Extraño a mi hijo. Brenda apenas me deja verlo. Dice que soy un fracasado, que no merezco ser su padre. Por primera vez sentí algo de compasión. No por Javier, por mi nieto, un niño de 8 años atrapado en medio de todo esto. Cuando Brenda se enteró de las condiciones que yo había puesto, explotó. Javier me lo contó después. Ella lo llamó insultándolo. ¿Vas a arrastrarte por tu madre? ¿Vas a trabajar como un obrero cualquiera? ¿Vas a humillarte así? Yo no me casé contigo para esto. Yo no nací para ser esposa de un operario de fábrica. Mi familia tiene estándares. Tengo dignidad. Le dio un ultimátum. O abandonas este plan ridículo de trabajar en esa fábrica, o me voy, y me llevo a tu hijo. Javier me contó que por primera vez en años eligió algo diferente a lo que Brenda quería. Entonces vete. No puedo seguir siendo el hombre que decepcionó a mi padre. No quiero que mi hijo crezca viéndome como un cobarde. Brenda se fue esa misma semana. Pidió el divorcio. Se llevó a mi nieto. Temporalmente, dijeron los abogados, hasta que se resolviera la custodia. No vi a mi nieto durante meses después de eso. Brenda no me permitía visitarlo. Decía que yo era mala influencia, que yo había destruido su familia, que yo le había lavado el cerebro a Javier. El dolor de no ver a ese niño era casi tan fuerte como el dolor de haber perdido a Miguel. Casi. Javier comenzó a trabajar en la fábrica un mes después del funeral. El primer día llegó a las 6 de la mañana. Lucía lo estaba esperando. No hubo abrazo. No hubo bienvenida cálida. Solo instrucciones profesionales. Vas a comenzar en corte de tela. Don Roberto será tu supervisor. Harás exactamente lo que él te diga. Sin quejas, sin excepciones. ¿Entendido? Javier asintió. Humilde, asustado, sabiendo que su prima, que había sido una simple operaria con suerte, ahora era su jefa. Las primeras semanas fueron humillantes para él. Los empleados no lo trataban mal, pero tampoco lo trataban con deferencia. Era uno más. Tenía que ganarse el respeto como todos. Sus manos se llenaron de callos. Su espalda dolía cada noche. Llegaba a casa exhausto, sucio, con el cuerpo adolorido. Pero hubo momentos difíciles. La segunda semana casi se rinde. Llegó tarde un día, con los ojos rojos. Lucía lo llamó a su oficina. Si no puedes cumplir el horario, no puedes estar aquí. Así de simple. Javier se quebró. Es que Brenda, y mi hijo, y todo esto es muy duro. Lucía no cedió. Era duro para tu tía Carmen cuidar a tu padre sola. Era duro para mí trabajar todo el día y cuidarlo toda la noche. Tú elegiste este camino. Ahora cúmplelo o vete. Javier no se fue, pero vi en sus ojos que casi lo hace. También hubo un conflicto en su tercera semana. Un empleado mayor, Antonio, le habló duro cuando Javier cometió un error en el corte. Así no se hace. Estás desperdiciando tela. Pon atención. Javier reaccionó mal. No me hables así. Yo soy. Se detuvo. Iba a decir, yo soy el hijo del dueño, pero se dio cuenta. Ya no podía usar eso como escudo. Antonio lo miró fijamente. ¿Eres qué? Aquí todos somos iguales. Si no te gusta cómo trabajo, díselo a la gerente. Pero yo te voy a enseñar como enseño a todos. Con firmeza, con honestidad. Javier tuvo que tragarse el orgullo. Pedir disculpas. Aprender. Yo lo visitaba ocasionalmente en la fábrica. Desde lejos, observando. No hablábamos mucho. El daño era demasiado profundo. Las heridas demasiado frescas. Pero veía su esfuerzo. Veía cómo llegaba más temprano cada día. Cómo se quedaba aprendiendo. Cómo hacía preguntas. Cómo lentamente, muy lentamente,
Los empleados comenzaban a respetarlo, no por su apellido, por su trabajo. Don Roberto me dijo una vez: «Doña Carmen, su hijo está cambiando, lento, pero está cambiando. Ayer se quedó 2 horas extra para terminar un lote, sin que nadie se lo pidiera, y cuando Antonio le agradeció, Javier solo dijo: «Es mi trabajo». Tal vez había esperanza, tal vez. Después de 6 meses de divorcio, Brenda permitió que mi nieto visitara a Javier. Los fines de semana, unas horas, con supervisión. El niño tenía ahora 9 años, y ahí fue cuando vi el cambio real en Javier. Mi nieto comenzó a ir a la fábrica después de la escuela. Javier lo llevaba, le mostraba las máquinas, le explicaba los procesos, le presentaba a los empleados. Un día llegué y vi a mi nieto hablando con don Roberto. «¿Mi papá siempre trabajó así?». Don Roberto, un hombre honesto, respondió: «No, hijo, tu papá está aprendiendo a trabajar como lo hacía tu abuelo. Está aprendiendo a valorar lo que tu abuelo construyó». El niño me vio y corrió hacia mí. «Abuela, mi papá me está enseñando cómo se hace la ropa. Es muy difícil. Tú y el abuelo hacían esto todos los días». Lo abracé, con todo el amor que había guardado durante meses sin verlo. «Sí, mi amor, tu abuelo amaba este trabajo, y tu papá está aprendiendo a amarlo también». Mi nieto empezó a hacer preguntas sobre Miguel, preguntas que antes nunca había hecho, porque Brenda no hablaba de él, porque Javier no lo mencionaba. ¿El abuelo era bueno en esto? ¿El abuelo construyó todo esto desde cero? ¿El abuelo me quería? Cada pregunta era un cuchillo y un regalo al mismo tiempo. Dolorosa porque Miguel no estaba ahí para responderlas. Un regalo porque su memoria seguía viva en su nieto. Javier le contaba historias ahora, historias que antes no había valorado. Historias sobre cómo Miguel comenzó con 2 máquinas viejas, cómo trabajaba 16 horas al día, cómo conocía a cada empleado por su nombre. Ver a mi nieto entender el valor del trabajo fue mi mayor regalo. Mientras escribo en los comentarios desde dónde nos está escuchando, quiero saber hasta dónde llega esta historia, hasta dónde llega el dolor, pero también la esperanza. Lucía y yo vivíamos juntas ahora. La casa seguía en proceso de transferencia legal, pero ya era nuestro hogar compartido. «Tía, esta casa es tan tuya como será mía. Esto no cambia nada entre nosotras», me decía Lucía cada vez que yo intentaba agradecerle por dejarme quedar. «No me estás dejando quedar, mi niña. Este es nuestro hogar, de las 2». Y era verdad. Cambiaba que yo ya no estaba sola. Cambiaba que tenía familia real. No por sangre, por elección, por amor, por lealtad. ¿Pero sería suficiente este cambio en Javier? ¿Podría reconstruirse una relación tan rota? ¿Y qué pasaría cuando llegara el momento de decidir su futuro en la empresa? Acompáñame hasta el final porque la reflexión más importante aún estaba por venir. Hoy tengo 65 años. Han pasado 3 años desde que enterré a Miguel. 3 años desde que expuse a mi hijo frente a 200 personas. 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Javier cumplió su palabra. No fue fácil. Los primeros meses fueron los más difíciles. Llegaba a las 6 de la mañana. Sus manos, que antes solo habían sostenido plumas y documentos, ahora sostenían tijeras de corte industrial. Sus manos se llenaron de callos. Su espalda dolía. Sus piernas temblaban al final del día. Lucía no le dio trato preferencial. Lo trató como a cualquier empleado nuevo, con firmeza, con exigencia, con justicia. «Aquí todos trabajamos igual, tu apellido no te da privilegios. Tienes que ganarte el respeto como todos. Si quieres esta empresa algún día, tendrás que demostrar que la mereces». Los empleados al principio fueron escépticos. Era el hijo del dueño después de todo. El mismo que los había ignorado durante años. El mismo que nunca había pisado el área de producción. El mismo que había dicho en ese audio que trabajar con ellos era humillante. Pero Javier no se rindió. 6 meses en corte de tela. Aprendió a medir, a cortar, a no desperdiciar material. Luego 6 meses en las máquinas de costura. Don Roberto le enseñó personalmente, con paciencia, con dureza cuando era necesario. «Así no, Javier, otra vez, hasta que salga perfecto». Luego pasó tiempo en empaque,
en control de calidad, en cada área de la fábrica, aprendiendo, sudando, trabajando de verdad por primera vez en su vida. Yo lo visitaba ocasionalmente. Me paraba en la entrada de la fábrica, observándolo desde lejos, viéndolo trabajar, viéndolo interactuar con los empleados, viéndolo convertirse lentamente en alguien diferente. No hablábamos mucho todavía. El daño era demasiado profundo, la herida demasiado fresca, pero yo veía su esfuerzo, y eso era algo. Mi nieto, que ahora tiene 11 años, cambió todo. Comenzó a ir a la fábrica después de la escuela. Al principio solo observaba, luego empezó a hacer preguntas. Abuela, ¿por qué mi papá trabaja aquí ahora? Mamá dice que esto es humillante. Le respondí con honestidad, siempre con honestidad. Tu papá está aprendiendo a trabajar como lo hacía tu abuelo. Está aprendiendo que el dinero se gana con esfuerzo, que el trabajo honesto no es humillante, es digno. El niño me miró con esos ojos curiosos. ¿Mi abuelo era como mi papá? No, mi amor. Tu abuelo construyó todo esto con sus manos desde el principio. Tu papá está aprendiendo ahora lo que tu abuelo siempre supo. Ver a mi nieto entender el valor del trabajo fue hermoso. Ver cómo miraba a su padre diferente, con respeto, con admiración. Ese niño está aprendiendo lecciones que su padre nunca aprendió de joven. Está viendo que el trabajo duro importa, que las promesas se cumplen con acciones, que la familia se construye con lealtad y no solo con sangre. Brenda intentó varias veces detener este proceso. Demandas, amenazas, intentos de quedarse con parte de la herencia. Pero el testamento de Miguel era claro, legalmente sólido, irreversible. No pudo hacer nada. Se volvió a casar hace un año, con alguien de su círculo social, alguien con dinero. Mi nieto vive con ella, pero pasa los fines de semana con Javier, y cada vez más tiempo conmigo, en esta casa que ahora es oficialmente de Lucía, pero que sigue siendo nuestro hogar compartido. Lucía maneja la empresa como gerente general. Yo sigo como presidenta, pero voy solo 3 veces por semana. Superviso, aconsejo, mantengo vivo el legado de Miguel. Lucía es la mejor gerente que la empresa ha tenido, mejor incluso que Miguel, porque ella combina su conocimiento técnico con una visión moderna. La empresa ha crecido bajo su dirección. Más contratos, más empleados, más ganancias. Hace 6 meses ascendieron a Javier a supervisor de línea de producción. Lo ganó, con trabajo real, con esfuerzo genuino, con respeto ganado. Lucía me consultó antes de promoverlo. Tía, ¿crees que está listo? Le dije la verdad. Si lo merece, hazlo, no por ser mi hijo, sino porque se lo ganó. Y lo hizo. Javier ahora supervisa a 10 empleados, los mismos empleados que lo vieron llegar sin saber nada, los mismos que lo vieron aprender, los mismos que ahora lo respetan porque saben que entiende su trabajo. Javier me visita cada fin de semana. Con mi nieto. Hablamos más que antes, pero no es la relación que teníamos cuando él era niño. Hay una distancia que nunca desaparecerá completamente, una cicatriz que no sana del todo. Me preguntan si lo perdoné, y la verdad es complicada. No lo perdoné completamente. Hay cosas imperdonables. Mi esposo murió esperándolo y él no llegó a tiempo. Miguel preguntó por él en sus últimos días y Javier eligió no estar ahí. Eso no se borra. Eso no se olvida. Pero le di una oportunidad, no por él, sino por el legado de Miguel, por mi nieto, por la posibilidad de que la gente puede cambiar si realmente quiere. Hace unos meses Javier me preguntó, «Mamá, ¿algún día volverás a confiar en mí?» Lo miré a los ojos, esos ojos que conocí desde que era bebé. No lo sé, hijo. La confianza se construye con años. Tú la destruiste en meses. Necesitarás más que 3 años para reconstruirla. Tal vez toda una vida, tal vez nunca completamente. Lloró, pero aceptó la verdad, sobre la empresa y su futuro. Javier podrá heredarla, eventualmente, cuando demuestre que la conoce de verdad, cuando Lucía y yo consideremos que está listo. Tal vez en 5 años más, tal vez en 10, o tal vez nunca, depende de él. Depende de sus acciones y no de sus palabras. Durante años me pregunté si fui mala madre.
Mi hijo me llamó eso frente a 200 personas. Durante noches enteras me cuestioné. ¿Fui demasiado dura? ¿Fui demasiado exigente? ¿Fui la razón por la que mi hijo se alejó? Hoy sé la respuesta. No fui perfecta. Ninguna madre lo es. Pero no fui mala. Le di todo. Amor, educación, oportunidades. Tal vez ese fue mi error, darle todo sin enseñarle a ganarlo, sin enseñarle el valor del esfuerzo, sin enseñarle que el amor tiene límites, que el respeto se gana, que la familia implica responsabilidad. Miguel me enseñó algo importante antes de morir. Me lo dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Carmen, el amor verdadero a veces significa decir no. Significa poner límites incluso cuando duele. Significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y tenía razón. Lucía no salió de mi vientre, pero me cuida como si hubiera nacido de mí. Me llama cada día aunque viva en la misma casa. Me pregunta cómo estoy, cocina mis comidas favoritas, se sienta conmigo cuando la tristeza por Miguel me abruma, me acompaña al cementerio cada domingo a visitar su tumba. Javier salió de mi vientre, pero me abandonó cuando más lo necesitaba. Eligió a su esposa sobre su padre moribundo, eligió el dinero sobre la lealtad, eligió la comodidad sobre el esfuerzo. Aprendí que la verdadera familia no siempre comparte tu sangre. A veces es quien comparte tu carga, quien está ahí cuando todo se derrumba, quien elige quedarse cuando todos se van. Mi nieto está aprendiendo lecciones que su padre nunca aprendió de joven. Ve a su papá trabajar duro ahora. Ve que el dinero se gana con esfuerzo. Ve que las promesas se cumplen con acciones. Ve que el respeto se construye día a día. Ese niño será diferente. Y esa es la mayor victoria de Miguel, aunque él no esté aquí para verla. Me levanto cada mañana en esta casa que ahora le pertenece legalmente a Lucía. Preparo café. Leo. Camino por el jardín que Miguel plantó y que ahora Lucía mantiene con amor. Lucía se va a la fábrica temprano. Yo hago las compras. Cocino. A veces visito a amigas. A veces voy a la fábrica. A veces simplemente me siento en el sillón de Miguel y recuerdo. Es una vida simple, pero es mi vida, con dignidad, con paz, con la familia que elegí. Me preguntan si me arrepiento de haber puesto ese audio en el funeral. Nunca me arrepentiré. La verdad debía salir. Miguel merecía que la verdad se dijera sobre cómo murió, esperando a un hijo que nunca llegó, amando hasta el final a una familia que lo abandonó. Yo merecía defenderme. No iba a dejar que me llamaran mala madre sin responder. No iba a quedarme callada mientras mi hijo me destruía públicamente. Fue doloroso, fue público, fue humillante para todos, pero fue necesario. Porque la dignidad importa, porque la verdad importa, porque las madres también merecemos respeto. Mi esposo Miguel me enseñó el valor del trabajo. Mi hijo Javier me enseñó el dolor de la traición. Lucía me enseñó el significado de la lealtad. Y yo me enseñé a mí misma que nunca es tarde para defender tu dignidad. Tengo 65 años. He enterrado a mi esposo. He visto a mi hijo caer y empezar a levantarse lentamente. He encontrado familia donde no la esperaba. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? No cambiaría haber puesto ese audio. No cambiaría haber ayudado a transferir la casa a Lucía. No cambiaría haber establecido las condiciones para que Javier ganara su herencia. Tal vez cambiaría cómo crié a mi hijo, darle todo sin enseñarle a valorarlo. Pero eso ya no lo puedo cambiar. Esa lección ya se aprendió, dolorosamente, públicamente. Pero se aprendió. Lo que sí puedo hacer ahora es vivir el resto de mis días rodeada de quien realmente me ama. Lucía es el centro de mi vida ahora. Mi nieto tiene un lugar importante. Javier está ahí, en la periferia, reconstruyendo lentamente lo que destruyó. Y está bien así. No todo se repara completamente. Algunas cosas quedan rotas para siempre, pero se aprende a vivir con las grietas. Cuando yo muera, moriré sabiendo que defendí el legado de Miguel, que no dejé que pisotearan su memoria, que enfrenté a mi hijo cuando todos esperaban que me quedara callada, que puse límites cuando era más fácil ceder,
porque las madres también merecemos respeto, porque el amor sin dignidad no es amor, es sacrificio que nos destruye. En ese funeral, frente a 200 personas, mi hijo intentó destruirme con palabras planeadas y mentiras ensayadas. Pero yo ya había sido destruida por su abandono durante los meses previos, por verlo ignorar las llamadas de su padre moribundo, por escuchar a Miguel preguntar por él y tener que inventar excusas. La diferencia es que yo decidí levantarme, decidí reconstruirme, decidí elegir mi propia familia, decidí que mi dignidad valía más que mantener una paz falsa. Y si eso me hace mala madre a los ojos de algunos, que así sea. Prefiero ser mala madre que madre sin dignidad. Prefiero ser la madre que puso límites que la madre que permitió que la pisotearan. Prefiero ser la madre que dijo la verdad que la madre que guardó silencio para mantener las apariencias. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra verdad, nuestra dignidad, nuestra capacidad de elegir quiénes somos incluso cuando todo se derrumba. Y yo defendí la mía. Defendí mi verdad, defendí la memoria de Miguel, defendí el derecho a exigir respeto de mis propios hijos. Y volvería a hacerlo. 1000 veces, aunque doliera, aunque me costara la relación con mi hijo, aunque me juzgaran, porque algunas batallas deben pelearse, algunas verdades deben decirse, algunas dignidades deben defenderse, y la mía era una de ellas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.